Bueno, señores, ya estamos en la clase. Como ustedes pueden notar, bueno, se me había olvidado quitar esa cosa. Como pueden notar, ya estamos en el curso de Derecho Mercantil. Ya son las 1:30. Ya vieron el video. Como dijeron ahí, ya hasta fueron a buscar algo que comer. Pues empecemos entonces. Voy a poner la grabación. Una cosa. ¿Tienen alguna duda antes de que ponga la grabación? Porque estas dudas son para ustedes. Para los otros va a ser en su propio horario de clase. ¿No? Bueno. Entonces, pongo la grabación. Buenas tardes, señores estudiantes. Mi nombre es Carla Mariflor Ortiz Orellana, abogada y notaria, y nos corresponde el curso de Derecho Mercantil. Estamos, como ustedes pueden notar, ya en la quinta semana, y nos corresponde cartas de órdenes de crédito y tarjetas de crédito. Bueno, empecemos entonces. Cartas de órdenes de crédito, artículo 750 del Código de Comercio. Carta de crédito es un documento emitido por un banco por el cual se autoriza al tenedor a recibir dinero de una de sus filiales del exterior o de cualquier otro banco extranjero. Como pueden notar, casi podría ser como un cheque de gerencia de una afiliación a otra, pero esta es una orden de crédito. En el otro es el pago, la entrega de un dinero, pero sin crédito. En este caso se le está dando cierto crédito. Entonces, si tomamos la siguiente definición, vamos a encontrar siempre acerca de eso. Vamos a encontrar que es un contrato de operación crediticia. Volvemos, estamos dentro de las operaciones de crédito, que se formaliza en un documento denominado carta de orden de crédito, por medio del cual quien lo expide, usualmente bancos, dador, se dirige a un destinatario ordenándole la entrega de una suma de dinero a la persona que en el mismo se indica, llamado tomador o beneficiario, de un banco a otro banco para que una persona reciba dinero, pero no un dinero que él haya comprado, como en el caso del cheque que se deposita cierta cantidad con la orden de entregarle esa cantidad. Tampoco es por un préstamo directamente, es un crédito para que pueda actuar de cierta forma. Situación especial, debe expedirse a favor de persona determinada. Eso no va a variar. No serán negociables. Tampoco van a ser transferibles de una persona a otra. Expresarán una cantidad fija o un máximo cuyo límite se señalará con precisión. Y lo otro, les hablé de los cheques de gerencia y todo lo demás. A diferencia, este no es un título de crédito, ya que no necesita aceptación o protesto, ni confiere derecho alguno al tomador contra el destinatario. Bueno, entonces regresemos. Cartas de órdenes de crédito, artículo 750. Si lo vemos desde el punto de vista del código, vamos a encontrar las cartas órdenes de crédito deberán expedirse en favor de persona determinada, cosa que ya se estableció, y no serán negociables. Expresarán una cantidad fija o un máximo cuyo límite se señalará con precisión. Regresando al punto 751. No aceptación ni protesto. Las cartas de órdenes de crédito no se aceptan ni son protestables. No confieren a sus tenedores derecho alguno contra las personas a quien van dirigidas. Entonces, tomándolo desde este punto de vista, tienen que recordar, si hacemos una pequeña diferencia, que ¿qué podría decirse? Primero, señalando lo obvio, no es un título de crédito. Por lo tanto, no se puede protestar. Recuérdense que cuando estamos viendo o han visto ustedes los títulos de crédito, existe protesto por falta de aceptación y protesto por falta de pago. Aquí no se puede dar esta situación. Lo único que se va a expedir es un límite para que la persona pueda tomar alguna cantidad de dinero. Para eso está entonces la carta de crédito.
Otra de las circunstancias, como ven ahí, que es un documento. Eso sí tiene que ser por escrito, emitido por un banco, por el cual se autoriza al tenedor, o sea, el que lleva la cartita, a recibir un dinero de otro banco o de la filial del mismo en otro lugar. Entonces, por eso se va a establecer una cantidad máxima de dinero. Miren, este instrumento generalmente es utilizado por importadores y exportadores para que se puedan mover sin necesidad de tener dinero ni usar tarjetas de crédito ni nada por el estilo. Ahí sí que es una operación de crédito, no hay de otra. También lo pueden utilizar los turistas, aunque ellos usan más el cheque viajero, en su país de origen para que puedan tener dinero cuando viajan al extranjero. Mire, recuérdense que estas operaciones de crédito son antiguas. Entonces, en vez de darles una carta, que vayan al banco, se ha modernizado de tal forma que puede hacerse de forma electrónica, ya no es necesario llevar el documento, y también se puede hacer tarjetas de crédito, si lo ponemos de esta forma, que puedan utilizarse en el extranjero. Están también lo que antes llamaban cables, las remesas. Entonces, de alguna forma, ha variado esta situación. Por eso es que se vuelve hasta más fácil y las cartas de órdenes de crédito son aquellas instituciones que han venido en decadencia. Igual, si nos vamos a las sociedades, la sociedad en comandita, ya sea la simple o la accionada, ya no se ven. Ustedes las tienen que estudiar solo por saber qué eran en su momento, pero de ahí realmente las que aún la sociedad responsabilidad limitada apenas subsiste. Ahorita ya ingresó una nueva, la sociedad de emprendimiento, que va a ir desplazando a la sociedad anónima con una diferencia. Pasado el millón, automáticamente tienen que hacer la sociedad anónima. Pero de ahí, las que sobreviven de las 6 sociedades, solo es la nueva sociedad de emprendimiento porque es novedosa actualmente. La sociedad anónima porque pasada cierta cantidad de capital ya tiene que cambiar. Y la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuál es el problema con esa? Que solo le alcanza para 20 miembros. Y por la cantidad de acciones y de ingreso de dinero, casi no es funcional. Pasemos entonces a otras situaciones. La función. La función de las cartas de órdenes de crédito es facilitar a una persona, el tomador, que pueda disponer de dinero en efectivo en una plaza, a aquella en que se emite. En otras palabras, pueda contar con dinero para efectuar sus negocios. Recuerden que si bien lo utilizan los turistas, es para mover grandes cantidades de dinero. Es para decir, yo quiero esta maquinaria, yo quiero esta mercancía, yo necesito esto. Es para que se puedan manejar. Entonces viene, se emite la carta y se va. Ojo, ya les digo, ya se ha modernizado porque es más fácil realizar. Ven en el teléfono, ¡zas! Aquí está la transferencia. Asunto solucionado, pero sigue siendo motivo de estudio. Revocación. Como la carta de orden de crédito se puede extender sin necesidad de que el tomador entregue el importe de la misma, en este caso la carta es revocable. Recuérdense que va a ser revocable, es decir, aquí no dice si puede ser una revocación total o parcial. Debe entenderse tácitamente que es revocable total. Simple y sencillamente, mire, yo vengo con mi carta de orden de crédito. Ay, fíjese, señor Ortiz, que lo siento mucho. Revocaron esto, no se la podemos pagar. Pero mire, usted no me la está aceptando, quiero un protesto. Ah, señor Ortiz, esto no es un título de crédito, no se le puede protestar. Literalmente, vaya a quejarse con su dador. Plazo. Si no indica el plazo, se deberá entender que será un año contado desde la fecha de su expedición. Ojo, como estamos hablando de un año, es calendario. Si hoy es Viernes Santo, lo siento mucho, no hay sistema de bancos, ahí termina el plazo un día antes o cuando se pueda realizar. Siguiendo con esto, 752, perdón, más fácil acá. 752. Derechos del tomador. El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador. Hagámoslo más facilito aquí.
Dador, banco original. Destinatario, banco filial o extranjero. Tomador o beneficiario, pongámosle, debería de ser, si se toma desde este punto de vista que yo llevo la carta de orden, yo. Entonces, pasémoslo acá. Tomador o beneficiario, vamos a decirle, ¿quién recibe crédito? Entonces, si lo tomamos desde este punto de vista, nos vamos a encontrar que aquí están entonces las personas que se encuentran en esta situación. Entonces, ya teniendo esto, ya es más fácil que me sigan. Sigamos entonces. El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador. O sea, miren, me dijeron que me revocaron mi orden de crédito. Bueno, el tomador no tendrá derecho contra el dador, sino cuando haya entregado en efectivo el importe de la orden de crédito o satisfecho su importe de otra forma. Casos en los cuales el dador estará obligado a restituir lo recibido si la carta no fuere pagada por causa imputable al dador y a resarcir los daños y perjuicios. Recuérdense, yo estoy haciendo un negocio, pongámosle una importación, ya hice el negocio con el cliente. Vengo y le doy la orden de una orden. ¿Y qué resulta? No se la quieren pagar. Mire, usted me benefició, ya no quiero seguir haciendo negocios con ustedes. Perdí el negocio, perdí el cliente, perdí el negocio y perdí mi fama, daños y perjuicios. Si el tomador hubiere dado fianza o garantizado de otro modo el importe de la carta, estamos hablando de garantías reales, muebles o inmuebles, y garantías, en este caso, de fianza o fiador, fiduciarias. Por causas imputables al dador, este estará obligado al pago de los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios que a este artículo se refiere no excederán de la quinta parte del importe de la suma que no hubiere sido pagada. Entonces también tiene cierta situación ahí. Además de los gastos causados por el otorgamiento de la garantía. En otras palabras, si estoy garantizando con un bien inmueble, normalmente lo que se hace es que se escribe se otorga en escritura pública la garantía. Si estamos hablando que estoy dando en garantía algún título de crédito, entonces puede haber sido necesario hacer la anotación directamente en el título. Revocabilidad, perdón. Elementos: personal, dador, banco original, destinatario, banco filial o extranjero, tomador o beneficiario, quien recibe el crédito. Entonces, de esto nos pasamos al segundo elemento, el elemento real o objetivo. Crédito con garantía real o personal. Crédito con garantía real o personal. Ahí no hay ningún problema. Garantía real, que puede ser bienes muebles, bienes inmuebles o derechos sobre los bienes inmuebles. O personal. Volvemos a caer. Fianza, fiador. Remesa o envío de dinero. Vuelvo a decir. La remesa es el envío de dinero. Ahí sí que no hay problema. Ya sea quetzales, dólares, euros, libras. Plazo. ¿Cuánto tiempo va a durar ese crédito? Y, como dice que se le entrega un documento, va a ser por escrito. Obviamente ese documento no es necesario hacerlo en escritura pública, pero sí tiene que ser por escrito. Puede ser que lleve una forma directamente del banco, puede ser que sea un documento que se imprime en cualquier computadora y se firma, puede ser un documento que se haya mandado electrónicamente con firma electrónica también, pero tiene que ser por escrito. Esa es la única situación acá. Bueno, pasemos entonces al artículo 753, que está en una de las situaciones. Revocabilidad. El dador de una carta de orden de crédito, salvo en el caso que el tomador haya entregado en efectivo el importe de la carta o la haya satisfecho de otra forma, podrá revocarla en cualquier tiempo poniendo en conocimiento del tomador y de aquel a quien fuere dirigida. Obligación del dador.
El dador de una carta de orden de crédito quedará obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio, por la cantidad que ésta pague en virtud de la carta, dentro de los límites fijados en ella. Plazo. Cuando en ella no se indique otro, el plazo de una carta de orden de crédito será de 1 año, contado desde la fecha de su expedición. Es decir, de fecha 22, vence el 22 del 2021. Pero, recuérdense, en este caso va a vencer y tienen que considerar también los días hábiles. Aquí no lo dice, pero a la hora de que que se revoque, o en este caso que sea del plazo, ¿cómo se va a tener que hacer? Tiene que quedar en tiempos hábiles. Pasado el plazo en que la carta se señale o en su defecto transcurrido lo que indica este artículo, la carta quedará cancelada. Reembolso 756. El tomador deberá reembolsar al dador todas las cantidades que éste hubiere pagado en virtud de la carta, más los intereses legales sobre dichas cantidades. Estas sumas se pagarán tan pronto como las haya hecho efectivo el dador, salvo pacto en contrario. Entonces, como pueden notar ahí, estamos hablando de una situación también especial. Bueno, es un documento, igual como cualquier documento, solo que vamos a decir que va a autorizar al tenedor a recibir cierta cantidad de dinero. Eso es totalmente lo que va a aparecer, nada más. No es la gran ciencia. Lo único sí, como pueden haber notado, es que existen algunas variables y que se puede confundir, tal vez no con otros contratos, pero sí con otros títulos de crédito. Puede ser una situación como, por ejemplo, una apertura a crédito, pero aquí no es una apertura, sino que es una orden para que le entreguen, que le den un margen de operaciones de crédito. En cambio, en el cheque, lo que se da es una orden de entregar una suma de dinero. Ojo, como se entrega una suma de dinero y es un título de crédito, podemos protestarlo si fuera el caso, ya sea por falta de aceptación o por falta de pago. También, bueno, dependiendo del tipo de cheque, podría ser endosable o no. En este caso, de una vez establece que no es un título de crédito y por lo tanto no se le pueden hacer las atribuciones normales. Es decir, no puede hacerse una acción cambiaria, ya sea directa o de regreso. No se puede hacer un protesto, no tenemos plazo tampoco para el protesto. Estamos hablando que es un envío de dinero, no es que el dinero esté ahí como si fuera en el caso del cheque. En lo que sí coinciden es que ambos son por escrito. También coincide en un dador, un destinatario, el tomador o el beneficiario. En eso sí coinciden. Por lo demás, su existencia queda aparte. También, como pueden observar, no son muchos los artículos. ¿Por qué? Porque es una institución que no es precisamente nueva, no es una institución que tenga una situación especial. Con eso entonces terminamos la orden de crédito. Pasemos a la tarjeta de crédito. Espero que hayan conseguido la ley. Sí, la ley fue declarada inconstitucional. Sí, no es aplicable a la ley. Sí, solo se va a tomar por explicación doctrinaria. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio, tan simple como eso, solo tiene un artículo. Y eso es todo lo que vamos a encontrar de la tarjeta de crédito en el Código de Comercio. Entonces, bajo esa premisa, vamos a leer solo lo que dice ahí y después lo vamos a desarrollar en una forma más amplia. ¿Por qué les digo? Declarado inconstitucional. Perdón, me faltaron las características, disculpen. Características. Consensual. Se pone de acuerdo tanto en un primer plano el dador con el destinatario, pero también tuvieron que haberse puesto de acuerdo el dador y el tomador. ¿Por qué? Porque se va a establecer en ese caso permítanme. El elemento subjetivo son el dador, el destinatario y el tomador. Son 3. Yo soy el beneficiario. Entonces voy al banco,
se me emite una carta, me dan la carta, voy con esto al otro banco, que podría ser, por ejemplo, pongámosle el banco, un banco muerto que no tenga tanto problema, que no me vayan a decir por qué estoy haciendo publicidad. Entonces, supongamos que fuera el Bancomercio. Entonces, voy al Bancomercio que está en un lugar, les digo, mire, necesito un crédito o que me den una orden de carta de crédito, vaya, aquí está. Hacemos el negocio entre el dador y el tomador. Entonces voy, hago mis negocios, le entrego la carta finalmente a la persona que va a cobrar para que la lleve, o si yo lo hago directamente, para que la lleve a otro banco que esté afiliado o a la agencia número 5 del Banca Comercio, por ejemplo. Entonces, ahí nos encontramos. Entonces, dado eso, tenemos que es consensual, tanto el banco que lo da, el banco que va a recibir la carta y el que lleva la carta. Es principal porque este crédito, esta operación de crédito, subsiste por sí misma. Ya que de esto se hagan otros negocios, eso es cosa aparte. Esto subsiste por sí mismo. ¿Es oneroso? Bueno, igual si ustedes compran un cheque de caja, un cheque de gerencia, les van a cobrar cierta cantidad igual. Vengo y puede ser, no solo por la carta me van a cobrar cierta cantidad, también va a tener intereses dependiendo la cantidad y una prima por haber realizado esta orden de crédito. En eso viene la honorosidad. Ahora, nominado típico está dentro del código y está dentro de la legislación de Guatemala. Tracto sucesivo. Primero, estamos hablando de una orden mediante una carta. En esa carta va a decir tantos pagos, en 3 pagos, en 5 pagos, en un solo pago, pero puede ser que yo la lleve hoy, puede ser que yo la lleve mañana, puede ser que haga el negocio. Entonces, por esto es de tracto sucesivo. Su ejecución no va a ser en el mismo momento, sino va a ser por etapas. Además, recuérdense que otra de las cuestiones es que, como me dieron, es que me están dando un crédito, no me están dando un dinero por un negocio que hice con ellos, me están dando un crédito. Entonces, yo tengo que pagarlo. Tomen esto que es una orden, como en el caso de la tarjeta, que me dan cierto crédito, pero yo tengo que pagarlo en cierta fecha o en ciertas cantidades, dependiendo que hayamos acordado. Por eso es consensual, por eso es bilateral, por eso es oneroso, nominado típico y es de tracto sucesivo. Ahora sí, pasemos a la tarjeta de crédito. Espero que me dé tiempo de leer todo el artículo. Las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Deberá contener el nombre de quien las expide, la firma autógrafa de la persona cuyo favor se extienden, el plazo de vigencia y si la misma tiene validez nacional o internacional, siendo aplicable a las mismas en lo que corresponda a las normas de las cartas de órdenes de crédito. Por eso les decía, es una versión moderna. Por el financiamiento a través de las tarjetas de crédito. Se aplicará la tasa de interés que se indica en el artículo, que por cierto es inconstitucional, 757 bis de este código. Los créditos originados por el uso de las tarjetas de crédito se aplicarán las reglas de los pagarés, a excepción de la tasa de interés convencional. Y eso es todo lo que dice nuestro código. Entonces, tomando eso, vamos a hablar directamente. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Instrumento material que cuenta con una banda magnética o un dispositivo de cualquier índole que le permite al tarjetaviente utilizar una línea de crédito, como cualquier operación de crédito, que se le ha sido otorgada por un emisor, generalmente el banco, para la adquisición de bienes. A diferencia de lo otro, era un negocio que tenía que hacerse por aparte. Servicios, bueno, bienes, mi computadora, servicios que vengan a limpiar mi computadora o el retiro de dinero en efectivo, entre otros. Recuérdense que ahora se permite no solo el pago a través del manejo de la tarjeta de crédito en forma directa, y también se puede hacer vía internet. Entonces,
Retiro de dinero en efectivo, entre otros. Puede ser emitida por una institución bancaria, que es lo que normalmente vemos, o una institución especializada en emisión y o administración de tarjetas de crédito. Por eso es que, aunque diga que la tarjeta es del Bancafé Comercio, siempre va a decir Credomatic, Master, Diner o Diner. Entonces, todas van a tener cierto de cuál es la casa de donde originalmente viene la tarjeta de crédito. Pero esa es la tarjeta de crédito. Es un instrumento. Es igual. Si, no es lo mismo de decir, hicimos un contrato y yo tengo una cuenta monetaria, ese es el contrato, que yo tengo una chequera. La chequera es el equivalente a la tarjeta de crédito. Ahora, la apertura de la cuenta monetaria es lo que vamos a ver, contrato de tarjeta de crédito. Por el contrato de tarjeta de crédito, el emisor, la agencia bancaria o la entidad especializada, abre un crédito a favor del tarjetaviente para la adquisición de bienes, servicios o retiro de dinero, entre otros controlado por el operador para hacerla efectiva con el afiliado. Entonces, ya tenemos otra persona más. Tenemos al emisor, al tarjetaviente, al AFI y al afiliado. Eso nos lleva a, todavía no, a una situación especial. Emitidas a nombre de personas individuales o jurídicas. Las individuales no hay problema, es un crédito directo. Las jurídicas estamos hablando de las dichosas tarjetas corporativas que viene y se les da a los ejecutivos para que vayan y realicen algunos negocios dentro o fuera de la República. Entonces utilizan la tarjeta de la empresa, pero ojo, no solo es de venir y usarla, se tienen que firmar también que van a utilizarla, cuál es el monto máximo, en que la pueden utilizar y llevar un control de sus gastos. No solo es, tengo la tarjeta corporativa y voy a hacer lo que quiera. No, tampoco. No son negociables. Si vamos a hablar de un cheque, es cierto que pueden escribir ahí no negociable, pero en el caso del cheque, ustedes vienen, entregan el cheque y se lo queda la casa emisora. En este caso no, ustedes vienen, la utilizan y se la regresan. No solo no es no negociable, sino que también tiene que regresar a ustedes. Si es un cheque, ustedes lo utilizan, lo cobran, lo manejan y ahí se quedó su cheque. Estas les tiene que regresar. Yo sé que son unas ideas, si ustedes lo quieren, superficiales, que ustedes ya la manejan y todo, pero esto es desde un punto de vista legal. Necesita una firma autógrafa, dice en este caso. Bueno, si vamos a hablar de una firma de carácter autógrafo, estamos diciendo que la va a firmar. Igual como ustedes harían lo de un cheque, también esta se tiene que firmar. Pero a diferencia, como les dije, se las tienen que devolver, por decirlo de alguna forma. Plazo de vigencia de la tarjeta de crédito puede ser 3 años, puede ser 5 años, igual como ustedes tienen su DPI vigente para tal fecha. Solo que normalmente en la tarjeta de crédito es mes y año. Por ejemplo, podríamos decir vigencia para junio del 2023, por ejemplo. Establece validez territorial dentro de la República, fuera de la República. Entonces va a establecer que puede ser la misma tarjeta, pero que se pueda utilizar solamente en Guatemala o puede ser para utilizarla en el extranjero. Ojo, eso sí no se lo pueden evitar. Tiene tasa de interés, tiene comisión y tiene mora. El interés por la cantidad de consumo. La comisión está fija normalmente y la mora porque uno no pagó antes del vencimiento. Entonces, automáticamente viene mora. Y una serie si no se tiene cuidado al realizar el contrato, viene una serie más de pagos extras que se tienen que hacer. Ay, ya parezco ban rural. Aplicaciones propias de seguridad. Cada tarjeta de crédito tiene una seguridad propia. Igual que los cheques. Por ejemplo, los cheques, sí, pero recuerden, es cierto, el 7/2015, pero recuerden que es inconstitucional, entonces no se aplica. Bueno, entonces, si lo tomamos desde el punto de vista
Si ustedes ven un cheque de una forma más profesional, van a ver que tiene los llamados pelitos o líneas de seguridad. Dentro de las líneas tienen microtextos. Si lo colocan con una luz de un color les da una cosa, si lo colocan con luz le dan otra, si lo colocan al derecho o al revés, si lo ven con la luz van a ver. Entonces, esas son las aplicaciones y medidas de seguridad. De igual forma, puede aplicarse las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque igual que los billetillos de esos falsificados vienen, bueno, aquí está mi tarjeta y se la lleva. ¡Pum! Vámonos de la mesa a ver si nos alcanzan. Entonces, todas tienen aplicaciones propias de seguridad y cada persona, bueno, por lo menos en los locales grandes, saben igual que puro táctil si es o no es una tarjeta falsa. Recuérdense, si se puede hacer con cheques, se puede hacer con billetes, una tarjeta relativamente es más fácil, siempre y cuando no la pase. Ahora, vámonos a los elementos. Aquí vamos a encontrar siempre tres elementos como cualquier contrato: personal o subjetivo, real u objetivo, formal o jurídico. Personal, vamos a encontrar el tarjetaviente, que puede ser titular y puede ser adicional. El titular, pongámosle Carla Merflor Tisorellana, y le voy a poner un adicional, ya sea a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrina. Entonces es adicional. Cualquier gasto que yo haga en la adicional, ¡zas!, me aparece en la otra. Igual, como dicen, acumulan puntos las dos, acumulan intereses las dos, pero se pueden usar indistintamente. Y esta tarjeta también, dependiendo del tipo de contrato que haga, pueden ponerle un límite a la adicional, mientras que la titular tenga un límite mayor. Pero todo depende del contrato que firmen con la institución. Hay algunas que lo tienen, hay algunas que no. Por ejemplo, yo podría poner que a mi sobrina solo se le dé cierta cantidad de utilizar esa tarjeta diario, semanal o mensual, o cierta cantidad límite. Pasados los 12,000 quetzales o los 5,000 o los 500, depende a qué llegue, ya no puede pasar de esa cantidad. Ese es en la adicional. La titular es aparte. El operador. Si estamos hablando del operador, como apareció antes, el operador va, bueno, si ustedes se meten, ay, qué feo se vio. Si ustedes consultan la ley, van a observar que ahí aparece el operador. En este caso, estamos hablando del operador como aquella persona jurídica normalmente que proporciona los servicios de autorización y registro. O sea, todo lo que tenga que ver con transacciones, administración de, mire, esta tarjeta tiene suspensión, esta tarjeta se le pasó su crédito, esta tarjeta no es válida, lo que ellos establezcan ahí. Esta tarjeta fue suspendida temporalmente, esta tarjeta como es adicional no puede gastar más de esta cantidad. Entonces, ese va a ser el, el operador. En otras palabras, la persona que proporciona los servicios tanto de autorización y registro de transacciones en los establecimientos. Ese es el operador. Ahora, si pasamos al emisor, estamos diciendo quién se las dio. Así de sencillo, sin más ni más. ¿Quién les entregó? ¿Quién autorizó la tarjeta? Bueno, vámonos al otro, al último. Si estamos hablando del afiliado, ¿dónde voy a utilizar la tarjeta de crédito? Entonces, el afiliado ahí sí puede ser individual o jurídico. Bueno, si lo ponemos así, casi todos son individuales o jurídicos. Yo creo que el único va a ser el operador, que es persona jurídica netamente. El afiliado es el negocio donde uno presenta la tarjeta de crédito, ya sea que proporciona los bienes, los servicios o el dinero en efectivo, y acepta la tarjeta de pago. Recuérdense que es como un instrumento de pago, a crédito si ustedes quieren, pero sigue siendo instrumento de pago. En otras palabras, Carla Ortiz va a ser la tarjetaviente, mi hermana Carmen va a tener una tarjeta adicional, por decirlo de alguna forma. Viene el operador, pongámosle que va a ser Dainer. Viene el emisor, que va a ser Banca Fe Comercio.
Y el afiliado, por ejemplo, claro, quiero pagar mi servicio telefónico porque ya se va a vencer y nos van a cortar en cualquier momento el internet. Entonces, el afiliado en este caso sería, claro, vámonos al real, disponibilidad de crédito. Uno puede venir y establecer cierta cantidad. Oigan, recuérdense que... Genial. Disponibilidad de crédito. La disponibilidad de crédito va a ser el monto máximo que pueda tener una persona. Recuérdense que hay varios programas, pueden haber tarjetas doradas, platino, diamantes, que pueda ser el tarjetaviente tipo A, tipo B, tipo C. Depende cómo lo realicen o qué situación lo realicen. Entonces ahí es donde vamos a encontrar eso. La comisión, estamos diciendo cuánto va a ganar, ya sea generalmente se mantiene entre el 3 y el 5% de comisión, a veces es menos, a veces es más. Depende del contrato y lo que hayan de ustedes a realizar. Y el plazo ya se dijo, el plazo de vigencia de la tarjeta de crédito, que puede ser 3 años, 2 años, 5 años, depende del contrato. Por escrito, bueno, si nos vamos en la situación de escrito, no es la tarjeta en sí, sino que el contrato que se realice para obtener la tarjeta. Igual, ustedes vienen y hacen un contrato, pongámosle, si lo hacemos paralelamente a otro contrato para que ustedes tengan la idea, cuando ustedes solicitan eh, una chequera, es decir, aperturan una cuenta monetaria, ustedes firman un contrato mediante el cual y empieza el montón de redactados. Que si no pasa, igual. En este caso estamos hablando de un contrato por escrito, donde se establecen las condiciones, las comisiones, la cantidad de intereses que va a haber, a quiénes se les va a dar, dónde los pueden localizar, quiénes son sus contactos, todo lo que tenga que ver un contrato. Eso nos pasa a las características. Primero, es un contrato típico. No obstante que solo tiene un artículo, sigue siendo típico. Es oneroso. No les van a dar, dicen, pero nunca les van a dar la tarjeta de crédito gratis. Siempre paga que afiliación, que comisión, que uso, que abuso, que mora. Entonces siempre hay una forma. Recuérdense que como es oneroso, tiene que permitir ganancias. Tracto sucesivo. Va. Si me dan la tarjeta de crédito, pongámosle esta está fea. Si me dan mi tarjeta de crédito, entonces no es para que yo la use una vez y se la entregue y ahí terminó todo. No. La uso hoy, la puedo usar en 5 días. Igual, si la uso, la tengo que pagar, tengo que hacer esto, la conservo. Mientras no termine el contrato, sigue siendo trato sucesivo. Es decir, su ejecución es por etapas. Es bilateral. Porque, bueno, aquí sería más un cuadrado que que en dos sentidos, pero tanto el tarjetaviente como el operador tienen obligaciones y derechos. Tanto el operador como el emisor también tienen obligaciones y derechos. En otras palabras, los cuatro van a tener obligaciones y van a tener derechos. Y es formal, es por escrito. Recuérdense, no estamos hablando de la tarjeta de crédito en sí, porque es un instrumento. Estamos hablando del contrato de tarjeta de crédito, que es la situación diferente. Ahora, si ustedes tienen a mano la ley para que sea más fácil su lectura, vamos a encontrar algunas situaciones, no me interesa si las hicieron, ¿cuál es la palabra? No me interesa si la consideraron inconstitucional, porque es la última vez que conté, ya no me recuerdo cuántas tenía, ya iban más de 10 amparos en contra, perdón, 10 inconstitucionalidades, yo creo que llegaron a 13 o a 15, no estoy segura del número. Lo cierto es que se terminó diciendo que la ley de tarjetas de crédito, es decir, el 7/2015, quedaba fuera. Y por todo lo que, eso fue en el 2018. Todo lo que pasó en el 2019, mientras hacían una nueva propuesta, mientras se quejaban unos, se quejaban los otros, y encima nos cayó lo de la pandemia, entonces eso se quedó guardado en una caja. Entonces,
tomemos partes porque a mí sí me interesa que ustedes vean cómo funcionaba. Sí, habían tal vez como unas 10 o 12 inconstitucionalidades, pero para efectos solo es estudio, no es que sea el 100%. Primero, el primer considerando, si ustedes lo leen, dice que la tarjeta de crédito es un instrumento de pago moderno. Relativamente es moderno porque estamos hablando que las primeras tarjetas de crédito fueron en Estados Unidos y, y relativamente fueron de 1930. 1930. Los cheques, estamos hablando que empezar cheques, pagarés y todo eso fueron más o menos como en, vamos a ver, aparece en las novelas de Sandokan. Estamos diciendo que fue aproximadamente como en el año, empezaba más o menos como en el año 1700, 1600 algo. Ya habían cheques, ya había banco. Y si nos vamos más atrás, habían órdenes de crédito, operaciones de crédito, con los sumerios, con las tablillas que les daban ese crédito para que les entregaran cierta cantidad de dinero. Entonces, no obstante que es de 1930, es decir, del siglo pasado, y que supuestamente empezaron a formarse un poco más rápido en 1950, son de las operaciones de crédito más modernas. Aunque suene ridículo que son de 1930, pero sigue siendo operaciones de crédito relativamente modernas. Entonces, aquí lo que decía es que la tarjeta de crédito es un instrumento de pago moderno y de uso generalizado, porque no solo era en Estados Unidos, en Europa, en América del Sur, sino que ya se practicaba acá. Importante para la economía de un país en virtud de que facilita las transacciones comerciales. Ojo, estamos hablando de transacciones comerciales. Empezamos primero con los pagarés, empezamos después con las letras de cambio, íbamos mejorando, después con los cheques, después de los cheques con las órdenes de crédito, todas las operaciones que ya hemos visto anteriormente. Después de eso vino la tarjeta de crédito. Perdón, antes de la tarjeta de crédito vinieron los cheques electrónicos, luego la tarjeta de crédito y ahora las transacciones electrónicas a través de app, a través de cualquier sistema que se utilice, pero transacciones de dinero. Entonces, poniendo de ese punto de vista, vamos a encontrar que sí, facilita sin duda alguna las operaciones o transacciones comerciales. De esto nos pasamos a su objeto. Era establecer el marco legal para regular las operaciones por medio de tarjetas de crédito y de compra-venta realizadas por su medio, de las relaciones entre el emisor, el banco, el operador, quien lo autoriza, el tarjetaviente, la persona individual o jurídica que va a utilizar la tarjeta de crédito y el afiliado, el lugar comercial donde se va a autorizar las compraventas, el crédito, los bienes. Entonces, el artículo 2 lo que hacía es que definía realmente qué era cada quien, desde que era tarjeta de crédito, que era tarjeta de titular, que era adicional, que era emisor, operador y todo eso. Entonces, esos fueron unos de los problemas que hubo y que al final de cuentas no se arregló, que eran intereses, eso era lo que decía, ese era todo el principio y desde ahí hubo la primera situación de inconstitucionalidad, porque hablaban de límites, de cuándo se consideraba que una persona no debería de acusar, las cuestiones de comisión, hacían una diferencia entre tasas de interés por mora, tasas de interés. Recuérdense que estamos hablando que la tarjeta de crédito es un contrato mercantil y como es un contrato mercantil, puede tener interés no solo sobre el capital, sino sobre el interés mismo. Entonces, esa era una de las circunstancias que no funcionaba en el caso de la tarjeta. Y como les digo, estamos hablando que el interés no solo es sobre el capital, sino que se suma el interés y el capital. De acá, pues, más que todo era una descripción en grande de lo que iba a ser una tarjeta de crédito.
Cosas que, por ejemplo, sistema de información de riesgos que tenían obligación de decir que, de proporcionar información, porque recuérdense que una tarjeta de crédito también proporcionaba una forma especial para un lavado de dinero. Entonces, sea como sea, esos análisis, ¿cómo es posible que una persona gaste tanto? Pongámosle, yo recibo 2,000 quetzales al mes, 2,000 menos todavía del salario mínimo, estoy de secretaria en algún lugar, no en el Congreso, porque entonces ganarían más que yo todavía. Entonces viene, tranquilamente, y cómo es que, y si se miraba sus finanzas, ya tenía una casa, ya tenía vehículo, gastaba semanalmente más de 5,000 quetzales y tenía 2,000. Entonces era una forma específica para lavado de dinero. Entonces, una de las cosas que no les gustó era el artículo 5º. Los emisores de las tarjetas de crédito estarán obligados a proporcionar la información que la Superintendencia de Bancos determine, relacionada con el sistema de información de riesgos. Esta información de riesgos, estamos diciendo que no solamente era para lavado de dinero, sino que también financiamiento de terrorismo. Entonces, todo esto se tenía que considerar. Otra de las cosas, de los contenidos no hubo tanto problema. Otro eran los intereses y los cargos por servicio, intereses por financiamiento. Esto fue uno de que causó revuelo también porque se tenía que establecer algunas cosas de cuándo funcionaba la mora, cuándo no funcionaba, cuál era el interés por una financiación pactada. Todas esas situaciones eran las que de alguna forma no convenía porque se tenía que establecer. No es lo mismo que de repente les manden un estado de cuenta y que digan, ¿y este cargo por qué es? Y a buscar en los papelitos que le dan a uno, bueno, ¿y esto de dónde salió? Entonces también, es que este es por un interés de tal cosa. Sí, pero nosotros pactamos a tal cantidad. Entonces, si pueden notar, había muchas cosas que no correspondían a algunos. Admito, habían cosas que sí estaban fuera de lugar porque reprimía bastante tanto al emisor como al operador. Pero por lo demás, digamos que sí funcionaba. Otra de las cosas por las cuales hubo una inconstitucionalidad era el acoso que normalmente se da. Si ustedes ven, por ejemplo, en el sentido de la energía eléctrica, dicen, si a los 2 meses usted no paga, le vamos a cortar su servicio, 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué sucede? Vienen y esa es toda su advertencia. Pero fuera de eso, no lo dejan. Por ejemplo, si fueran en alguna otra situación, los de la energía eléctrica no están, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. No lo hacen así. Entonces, no hay acoso. Por ejemplo, si estamos hablando de canales de comunicación, llámense Guatel, Telgua, Claro, Tigo, lo que sean, todas las telefonías, ellos vienen y mandan avisos, pero es a través de sus propias redes. Entonces mandan aviso, le informamos que ya va a vencer, le informamos que ya venció, le informamos que se lo vamos a cortar, pero fuera de eso, no es un acoso. Mire, llamo para decirle que si no lo vamos a mandar al servicio tal. Mire, este es el último aviso. Mire, o de la otra cosa que hacen, generalmente, porque a mí me ha tocado, mire, la llamo porque usted está de referencia de la señora tal y le informamos que ella nos debe tanto. Y que usted, mire, yo no la conozco. Sí, pero usted aparece aquí. Sí, pero yo no la conozco. Entonces, esos eran algunos acosos y debo de decirlo, sí funcionan. Porque ya después de tanto molestar, uno dice, mira, Gabriela, te llamo porque aquí me están cobrando tu tarjeta de crédito. No es que yo la vaya a pagar, pero llaman a tal hora y llaman, mire, fíjese qué tal, usted conoce a la persona tal, mire, le dejo. Entonces, esas son algunas de las cosas que aparentemente dan risa, pero ya después de unos cuantos días ya cansa que lo estén llamando a cobrarle a uno por otra persona. El artículo 17 tenía una situación especial. Era en aquellos casos en los cuales se produzca robo, hurto o extravío de la tarjeta de crédito, decía. El tarjetaviente deberá dar aviso al emisor para deshabilitar el uso de la tarjeta. Hay algunos son más fáciles, que solo viene uno si tiene una cuenta virtual y en ese momento viene y la inhabilita. Así de sencillo, más rápido.
En este caso tenían que proporcionarle al emisor, mire, fíjese que me pasó esto y este es el problema es a veces si no se tenía número de tarjeta o reposición o algo así. La inhabilitación, retención o retiro injustificado. Mucho tiempo atrás habían máquinas, ahora ya no lo usan así, ya les cambiaron, donde uno venía, por lo menos insertaba su tarjeta y el cajero no se la devolvía. Es más, el cajero automático venía ¡fum! Y se la tragaba. Y uno ahí preguntando, ¿y ahora qué hago? Esos fueron también algunos de los motivos que se hicieron de falsedad, porque habían unos aparatitos que se pegaban al cajero normal, que venía y aunque estuviera bien la tarjeta, se tragaba la tarjeta. Y uno como, si uno venía y empezaba a usar algo para tratar de sacar su tarjeta, dañaba la propiedad. Ahorita eso cambió, porque lo que más dicen es que uno tiene que venir y devolver. Otro, el artículo 22 habla de premios y bonificaciones. El emisor debe establecer una forma cómo se calculan o se asignan, ya sean los famosos puntos o algunos premios o bonificaciones. Por ejemplo, use esta tarjeta de crédito y le vamos a devolver el 10% de la comisión, aunque siempre cobren 5, al final de cuentas queda 5, pero se aplicaba. Entonces, eso se establecía también de una forma de manejarlo. Los derechos y obligaciones de los afiliados eran para las empresas de donde se venían ¿cómo se dice? Donde se pasaba la tarjeta, por decirlo de alguna forma. Venían hasta para que cambiaran puntos donde ellos, si hicieran compras, eso estuvo mucho tiempo. La supervisión de las tarjetas de crédito, recuerden, son operaciones de bancos, le tocaba absolutamente a la supervisión de bancos, al CIB. Entonces, también proporcionaban información. Ahora, los delitos tenía una parte especial. ¿Por qué nos interesa esto? Porque no solo había, por ejemplo, el cheque es estafa mediante cheque, tiene su propia denominación de delito, solo que está en el Código Penal. Ahora, aquí habían delitos nuevos que se tenían que hacer, otro de los líos. Por ejemplo, estaba la clonación de las tarjetas de crédito. Estamos hablando del aprovechamiento de la tarjeta de crédito clonada, manipulación de datos de la tarjeta de crédito, aquellos que venían y, ay, disculpe, quizás le pasaban uno el aparatito a ver si traía ahí su tarjeta y le tomaban sus datos. Está el uso fraudulento de tarjeta de crédito, por ejemplo, que yo deje mi tarjeta y de repente, ¡zas!, se la llevan. Y habían circunstancias agravantes. Bueno, todo esto era para la reforma del Código Penal. En otras palabras, cambiaban y adicionaban algunos delitos que no aparecían en el Código Penal. Si lo vemos desde el cheque, no hay ley de cheques, todo se maneja dentro del Código de Comercio, en los títulos de crédito, 385 y 86 para adelante, pero en este caso específico era para establecer, igual como se dice el contrato de descuento en el caso de factoraje y descuento, la ley de factoraje y descuento, también pretendieron de algún momento que la tarjeta de crédito tuviera su propia estructura legislativa, su estructura legal. ¿Para qué? Para que no se confundiera con ningún otro contrato. Recuérdense que está la tarjeta como un instrumento y el contrato para regular ese instrumento. Entonces, mucho cuidado a la hora de contestar las preguntas en el examen, porque una cosa es la tarjeta y otra cosa es el contrato. Bueno, con eso hasta ahí terminamos. Denme unos momentitos para, ¿cómo se dice? Para detener la grabación y entonces ya podemos hablar, o por lo menos un poco. Muy bien. La mayoría me manda por mensajes de texto. El problema es que se me confunden con los de mis clientes, se me confunden con los de la universidad, que me están regañando, por cierto. Entonces, no les entiendo. Caso del elemento ya está contestado.
Corte de Constitucionalidad, ahí está, declaró inconstitucional. Se los repito. Yo les pedí no que compraran la ley, sino que la descargaran para que tuvieran una leve noción de cómo iba a funcionar. Tómenla como algo doctrinario. No lo tomen, es que aquí está la ley. Sí, se declaró inconstitucional, pero habían partes que no. La ley en su totalidad se declaró inconstitucional por algunas cosas específicas. Si la base de una ley se considera inconstitucional, el resto sigue a lo principal. Recuerden lo que aprendieron en Civil 2, no, 3 sería, en Civil 3. Lo accesorio sigue a lo principal. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en el caso de clonación de tarjetas de crédito? Bueno, aquí volvemos a caer en el problema. La ley no lo dice. Entonces ustedes tienen que ir a su propio contrato que hicieron con el, en este caso con el emisor. En otras palabras, si les dieron el contrato, felicitaciones si ustedes lo pidieron, y si no, van a tener que ir a pedir cuál es el contrato y ver entre ese montón de letra pequeña cuando es clonación. Y ahí dice, tiene 5 días para después de la, ay, ¿cómo se llama esto? Pero tiene 5 días después del envío del estado de cuenta para las rectificaciones o indicar que el gasto no es suyo. De lo contrario, se tendrá como aceptado el gasto. Pero todo depende del contrato que hayan realizado. Y por eso, no solo es como cuando ustedes entraron aquí y decir, ¿acepta? Sí, acepto. Términos y condiciones. Ay, sí, acepto. No, tiene uno que medio leer qué es lo que dice. Porque si no, todos los envíos y todas las muecas y todo lo que hagan realmente no les funciona. ¿Cómo evitar que nos cobren los gastos realizados por la tarjeta clonada? Lamentablemente, antes de realizar el pago, cuando les viene su estado de cuenta, que generalmente es como el de la energía eléctrica, que les viene fecha, ustedes tienen que revisar el estado de cuenta. Revisan el estado de cuenta a la par de los vouchers, de las facturas, o como quiera que le digan en su lugar, revisar, esto sí lo gasté, esto también lo revisé, este no. Y porque normalmente uno sabe cuánto gasta, por lo menos uno debería de saber que no pasarse de tal cantidad. Por ejemplo, si uno va al mercado, lleva una cantidad de dinero y dice, bueno, no puedo pasarme de esta. Ay, están vendiendo esa cosa, yo la quiero. O hay manzanas, ya es tiempo de manzanas, pero yo venía por naranjas. Llevo manzanas y llevo naranjas. Y cuando siente para pagar la carne ya no le alcanzó. O para pagar los huevos. Igual, uno tiene que llevar su estado de cuenta. Viendo acá, viendo acá. Igual como cuando ustedes revisen, ¿cómo es posible? Por ejemplo, sí, me van a colgar. ¿Cómo es posible que la universidad diga aquí que no le he pagado para el semestre tal, si yo le pagué todo el año? A buscar su recibo de pago en algún lado. Igual, así se hace. Y tienen que reclamar en su momento. No reclaman, es silencio administrativo. No, ese no es silencio administrativo. Es un silencio afirmativo que ustedes están conformes con el estado de cuenta y por lo tanto no se lo pueden quitar. Así de sencillo. A ver. Nada más. Entonces ya no hay dudas. Todos estamos bien. Recuerden cuándo viene el examen y sobre eso yo no puedo hacer nada. Lo que sí les puedo decir es, por ejemplo, si estamos hablando del elemento subjetivo en las preguntas de las cartas de orden de crédito, podría colocarles el cartaviente. Podría aparecer en una pregunta. ¿El cartaviente es un elemento subjetivo? ¿Verdadero? Falso. Y para los que han estado conmigo saben que existen preguntas dolosas. En otras palabras, mantener en error o hacer caer en error a una persona. Eso es el dolo. En los casos de secuestros express, cuando asaltan y piden el retiro de efectivo de los
¿Se puede evitar el cobro de ese retiro no voluntario? No. Lo siento mucho, pero en ese caso es como si les dicen dame tu teléfono, ustedes se lo dan, pierden todo. Lo más que podría ser depende del seguro que tengan. Ese varía también. Hay un seguro que ustedes tienen por robo, por utilización o por violencia. Es cierto, paga una prima más. Pero en ese caso, ay, les sirve de una forma increíble cuando se las roban o cuando se los roban a ustedes con todo y las tarjetas. Porque de lo contrario, créanme que no hay forma de evitar esos pagos. Por eso les digo, lean o vuelvan a leer los contratos que hacen con sus tarjetas de crédito. Tienen que leer también los seguros que adquieren con la tarjeta de crédito. No solo es de decir yo lo quiero, yo quiero una tarjeta, a mí me la dieron por esto o yo la acepto. Ahí sí que tener una tarjeta de crédito, como dijeron en El Hombre Araña, es una gran responsabilidad. Hasta la casa puedes perder si no tienes cuidado. Cuando fue declarada, no es una ley, es una sentencia. Esa es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. No me recuerdo ahorita de tantas que he leído últimamente por jurisprudencia, pero fue en el 2018. Pero si ustedes vienen y se meten en jurisprudencia, pueden leer la declaración, se meten a la página de la Corte de Constitucionalidad, buscan el tema específico, aunque ese es uno extraordinario, ese aparece directamente y aparecen y ahí ven los motivos específicos por el cual se declaró inconstitucional, porque sí, más o menos habían entre 10 y 15 eh, inconstitucionalidades, interposición de inconstitucionalidades, y solo por esta ley. Entonces, si ustedes se meten a la página, lo pueden ver. Así que no es en qué ley fue declarada inconstitucional, fue por qué sentencia fue declarada inconstitucional. Es diferente. De aquí, ahí estaríamos en Meet, en el chat, no tengo nada. Bueno, entonces recuérdense que nosotros técnicamente terminamos en 10 minutos, 12 minutos. Todavía puedo contestarle otras cosas. Ustedes tienen más experiencia porque este es mi primer semestre y en cambio el suyo es el segundo semestre, por lo menos en esta plataforma. Ahí se recuerdan que yo no voy a dar clases la otra semana. Tampoco, en la otra semana creo que todavía tenemos clase. No sé. Lo más gracioso es que se los escribí ahí, ya no recuerdo. El 5 tenemos el examen, por lo tanto sí tenemos una última clase la otra semana. La otra clase, a ver si puedo ubicar, la otra clase nos toca contrato de crédito documentario y contrato de fideicomiso, si nos llegara a tocar ese. Entonces vamos a hablar del fideicomiso. El fideicomiso es increíble. El fideicomiso es uno de los contratos más amplios que hay. Es muy bonito. Da opciones para que ustedes puedan pensar a largo plazo si quieren hacer un contrato de fideicomiso. El crédito documentario es un poco diferente a las cartas de órdenes de crédito. El crédito documentario es porque van a dejar documentos como crédito, como garantías. Entonces, ahí les va a variar. Ahí va a ser, pongámosle así, el, el contrato de el contrato de fideicomiso es amplio, es bonito. El otro, mire, todos los contratos de apertura a crédito, salvo la tarjeta de crédito, el fideicomiso y otras situaciones, son contratos que se mantienen, son novedosos, igual que una sociedad anónima. Vienen y son de carácter que se pueden utilizar, que son viables, que pese a que son muy antiguos, y si no antiguos, por lo menos relativamente viejos, son actualizados. En cambio, si estamos hablando del descuento y todo eso, todas las operaciones fuera de las que les dije son un poco aburridas porque esas sirvieron de base para operaciones posteriores. Por ejemplo, de los cheques vinieron los cheques
cheques electrónicos, luego vinieron los de las tarjetas de crédito. Entonces, todo eso estamos viendo respecto a eso. Bueno, me están preguntando sobre la firma autógrafa. Va. Empecemos por primero, ¿qué es autógrafa? La que hace uno. Esa es la autógrafa. Es aquella circunstancia donde uno hace por sí mismo, bueno, si nos vamos más atrás o regresamos a civil, que es lo que a mí me gusta, vamos a encontrar el testamento hológrafo. Esa es otra palabra. Entonces vamos a encontrar varias clases de palabritas ahí. Hológrafo porque es de puño y letra, escrito por puño y letra. Autógrafo porque lo firma la persona, está escrito y por su firma. Bueno, vengo y escribo sobre la línea de identificación de la tarjeta mi firma. Esa es la firma autógrafa. En otras palabras, la firma autógrafa, aunque no me recuerdo si me están comiendo el gato en vez del conejo, pero la firma autógrafa entonces es la que se fija dentro de la banda de la tarjeta de crédito. No es la que se hace al final del contrato, sino que es aquella donde se va a establecer. Algunos ya no hacen la firma porque dijeron, con esta firma entonces la persona va a quedarse con algunos, por ejemplo, últimamente la están tratando de quitar, pero la firma en el instrumento, en la pura tarjeta de crédito, va a ser donde la persona acepta y se hace responsable. ¿Cuál es el problema con esas dichosas firmas autógrafas? El problema es que si ustedes tienen la misma en los cheques y se roban el cheque y no dan aviso de sus cheques, esa misma firma hacen cualquier cheque y entra en circulación un título de crédito que no estuvo a su forma. De lo contrario, es la firma que aparece en la tarjeta de crédito. Esa es la dichosa autógrafa, hecha por su mano, de su puño y letra. Ojo, no es la firma del contrato, es la firma que aparece en la tarjeta de crédito. Ahora, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Tratan de activarlas por medio de la huella digital dentro de la tarjeta de crédito. Eso es lo que tratan de hacer ahora. El problema que si te secuestran con todo y la tarjeta, solo te obligan a poner el dedo y eso es todo. En los teléfonos, ¿qué ha pasado con los dichosos teléfonos? Antes uno tenía que venir y hacerle la clave. Ay, ¿cuál era la clave? ¿Cuál es el nombre de tu chucho? Tal, voy a poner de clave. Después, ¿qué hicieron? El dedo. ¿Qué hacen? No solo hombres y mujeres, los dos. ¿Qué hacen? Vienen, agarran el teléfono, la persona, hombre, mujer o ave, está bien dormida, solo le ponen la huella aquí y después empiezan a registrar qué hay en el teléfono. Esa es la idea de hacer con huella la tarjeta de crédito, pero igual que el teléfono con clave, no funciona. Una vez estén dormidos, así que ya saben, si están dormiditos, traten de hacerle doble clave a su teléfono, porque hasta yo he visto cómo los hacen. Tanto así, préstame tu dedo, ¡zas! Ahí está. Eso es lo más fácil. Lo más doloroso es que te corten el dedo y se llevan el dedo. Lo siento, tengo un humor últimamente muy negro. Bueno, entonces, señores, ¿alguna otra pregunta? O si no, con eso terminamos. Bueno, nos vemos entonces la otra semana porque todavía vamos a tener clase. Cualquier otra duda, la preguntan en la otra clase y les recuerdo, por favor, traten de averiguar las respuestas, escríbanlas y a la hora de contestar el examen, recuérdense que son 5 preguntas, 5 respuestas. De las 4 respuestas, una es verdadera y las otras son falsas. Entonces, con esas circunstancias, es fácil. Si hablamos de la tarjeta, elementos de la tarjeta, elementos subjetivos de la tarjeta de crédito.
banco operador. No existe. Entonces, ni modo, ya la tienen mala. Y sí son preguntas capciosas, dolosas, requete dolosas y por lo que va a ser su examen, extra dolorosas. Aunque la mayoría ya me dijeron que hay notas en el sistema. Así que si quieren ver antes de ir a corriendito a pagar para sus siguientes parciales, les recomiendo que revisen cómo les fue en el examen. Entonces les dejo los 5 minutos que faltan, porque faltan 5 minutos y nos vemos la otra semana. Que tengan entonces muy buena tarde. Salvo que tengan alguna otra pregunta, ya terminamos.